Bienvenidos a nuestro conversatorio entre amigos en la tarde de este sábado y tenemos el honor de tener a Aldo Valle, ex rector de la Universidad de Valparaíso. Para mí es un especial honor saludarlo acá y candidato a gobernador por la región de Valparaíso. Explico por qué este honor. Bueno, mi nombre es Fernando Foix, soy médico psiquiatra, pero no es por eso. Soy, eh, soy el presidente de Casa Quintil y en esa calidad le doy la bienvenida a este conversatorio y le digo de todo corazón que esta es su casa, aquí tiene su casa para lo que necesite en el futuro también. Tenemos esta radio, ¿no es cierto? Y tenemos el trabajo comunitario en Valparaíso y con otras comunas también. Pero en especial, yo fui miembro del comité del Consejo Normativo de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, y del comité directivo de esta universidad, electo como alumno, delegado alumno, hasta el 11 de septiembre de 1973. De tal manera que el contacto con la Universidad de Valparaíso siempre ha sido largo y señero. Entonces, muy bienvenido, Aldo, a este conversatorio. Y voy a dar la palabra para que se presenten. Aldo, parte tú, que eres nuestra visita. Y Muchas después gracias. los otros dos. Sí, muchas gracias, Fernando. Y es un gusto también para mí encontrarme con amigos de años. Con Sergio Rojas tengo un vínculo de cuando él era joven, imagínense ustedes. Y con Sotero, que nos hemos encontrado ya, digamos, en más de una oportunidad, coincidiendo casi siempre ahí en el borde de la salud mental, digo yo, cuando uno quiere hacer cosas que los demás considerarían un disparate. Y decirlo entonces delante de Fernando tiene mucho sentido. Y el recuerdo que hace Fernando también de su pertenencia a la sede de la Universidad de Chile en Valparaíso, de la que es continuadora la Universidad de Valparaíso, es también para mí un motivo de satisfacción. Así que ahora hice un cambio de giro, digo yo, ¿no? Estando mucho tiempo dedicado ahí a la universidad como institución. Yo tenía un profesor de Derecho Penal, un republicano, que había sido muy activo y había tenido que salir de España más bien joven y después de estar largo tiempo preso durante Franco. Y me recordé ahora que les quiero no más que señalar esto, que para mí la universidad ha sido una fascinación y en la juventud tuve otra fascinación, que fue la política. Y he tenido esas fascinaciones y esta última volvió, digamos, por su fuero, ¿eh? Volvió, digamos, a convocarme y bueno, también me gratifica que uno pueda ser seducido por fascinaciones de otro tiempo, sobre todo del tiempo anterior. Así que muchas gracias por la invitación y disponible aquí para conversar conforme ustedes lo vayan también requiriendo. Ya, yo voy a, ya que está mudo Sotero, queremos saludarte y especialmente hemos visto la necesidad no la necesidad, sino que la manera de poder conversar contigo, especialmente con estos tiempos que hoy día son tan especiales, que en algún momento se discutió, pero muy lejos, y que no existían todavía las formas ni la manera de poderlo hacer. Yo creo que
lo que vamos a hacer hoy día es tener una conversación bien distendida, con preguntas que van a nacer mucho de lo que hoy día y en el futuro viene, con relación sobre todo a lo que es la descentralización y gobernación regional, y tratar de sacar lo mejor de la apuesta que hay hoy día de parte de tu candidatura que se ofrece a la región. Yo creo que eso va a ser lo más grueso, digamos. Sotero. Ya. Bueno, nosotros nos conocemos, yo soy arquitecto. Al igual que Fernando Foy, yo fui el último representante estudiantil en la Facultad de Arte y Tecnología hasta el golpe de Estado, ¿no? Y también trabajamos en la Federación de Estudiantes de aquella época, ¿no? Entonces tenemos algunas raíces. Y después en el retorno a la democracia, fui llamado por dos académicas muy importantes de la Universidad de Valparaíso, la profesora Miriam Bayber y Saxon y Cecilia Jiménez Vergara, Premios Nacionales de Arquitectura, Convención en Patrimonio, que me invitaron a incorporarme en un equipo que se estaba formando en la municipalidad para postular a Valparaíso a la inscripción en el sitio Patrimonio Mundial ante la UNESCO. Yo me movía en la actividad privada, era funcionario de la empresa constructora Desco, y tiraron la grúa para allá y me llevaron a ese equipo en la municipalidad. Entonces, por ahí yo estuve muy ligado también al trabajo, a ese vínculo universidad, ciudad, y esa postulación que costó bastante, pero fue muy protagónica la universidad y significó obtener ese reconocimiento ante la UNESCO después de mucho trabajo. Entonces, por ahí también tenemos algún vínculo, y después, posteriormente, a través de la actividad gremial, los colegas arquitectos me ungieron presidente del Colegio de Arquitectos en momentos no muy fáciles, y por ahí también algo trabajamos y tratamos de vincularnos a la universidad. Me tocó el gran incendio en Valparaíso siendo presidente del Colegio de Arquitectos. Valparaíso y la región está lleno de muchos catástrofes, ¿no? Y por ahí trabajamos algo con la universidad, también en un diálogo no siempre muy amigo, ¿eh? Entonces, también después los estudiantes que tuvieron varias explosiones, la explosión de los pingüinos y después otra explosión en la universidad, que hubieron en varias huelgas, también nos acercaron, fueron a buscar apoyo en el Colegio de Arquitectos, por ahí tuvimos algunos problemas también con las facultades correspondientes. Bueno, siempre hemos estado, como muy bien lo decía Aldo, en ese filo así medio conflictivo, ¿no? Pero siempre muy amigable, ¿no? Y lo que siempre me ha gustado, que te preguntaba yo la otra vez en un conversatorio que organizó el Rafa, si tú ibas a tener la puerta abierta si fueras gobernador para recibir a medio mundo, ¿no? Sobre todo en una región tan conflictiva, ¿no? Bueno, entonces eso tenía que ver más o menos con esa historia, ¿no? Ya con eso me presenté y los nexos que me... Además que sí, debo decir también que siempre me encuentro con Aldo por ahí en la calle, conversando, en un café. La última vez nos topamos en un boliche peruano por ahí, ¿no? Sí, así fue. Claro, entonces... Un día sábado. Un porteño que camina, claro, un porteño que camina igual que nosotros, ¿no? Entonces nos encontramos en la vida cotidiana y esperamos que nos encontremos también, no sé, con autoridades de gobierno. Pues. Cuando tú dices un boliche peruano, en realidad él quiere decir delicadamente que es un gran restaurante que hay. Sí, no, en realidad es muy bueno, en realidad es muy bueno. No es un carrito, no es un carrito que está en la plaza. No, es uno de los Nazca que funciona aquí en Valparaíso. Uno de los muy bueno. Claro. Oye, partamos con algunas preguntas para ir al grano, dijo el doctor Foy. No era que tú no eres doctor de ese tipo. Pero bueno, doctor no es dermatólogo. No es dermatólogo. Mira, mucho se discute, escuchamos las conversaciones que se han dado con los diferentes candidatos y quisiéramos ir al meollo del asunto. ¿Cuáles son las competencias que vas a tener si eres electo gobernador regional? Porque el tema este de la ley es muy
es muy especial. Se hizo, parece que rapidito y echémosle para adelante y como que vamos a solucionar todos los problemas que tiene la región eligiendo gobernador. Entonces, la primera pregunta entonces es, ¿cuáles son las competencias que deberías tener si tú eres electo gobernador? Sí, muchas gracias. Voy a tratar de hacer una enumeración sucinta. El gobernador va a presidir, en primer lugar, el Consejo Regional, que es el órgano colegiado que aprueba, ¿no es cierto?, los proyectos de inversión, el presupuesto regional, el CORE, pues, ¿no? Y que ahora es presidido por uno de los consejeros mediante un procedimiento que la propia ley estableció. Y va a ser inmediatamente el órgano ejecutor también, ¿no? El órgano ejecutor de los acuerdos del Consejo Regional. Esto le da una iniciativa, ¿no? Le da algo así como una competencia que uno podría llamar como de impulso político y administrativo, porque tiene iniciativa para, obviamente, formular el proyecto, para el proyecto, por ejemplo, de presupuesto, los proyectos de inversión. No puede él decretar los proyectos, pero tiene esa facultad, por así decir, esa iniciativa para que se discutan, para que se pongan en tabla, para que, en definitiva, sean presentados también de un modo determinado, ¿no? La oportunidad, en fin. Y tiene algunas facultades para decidir inversiones menores, con un límite, obviamente, pero que pueden ser de impacto para el desarrollo en una comuna, en una situación determinada, en que tiene, digamos, facultad también resolutoria, sin saltarse, obviamente, los procedimientos que correspondan desde el punto de vista administrativo. Pero luego tiene unas facultades, yo siempre me detengo en esto, digamos, que es también una autoridad política para ejercer facultades en un ámbito que no está expresamente determinado. Pero expresamente determinado, por ejemplo, está que debe coordinar, fiscalizar, supervisar los servicios públicos de la región. Es una facultad amplia, porque incluye, obviamente, convocar para la coordinación, para la articulación del esfuerzo público, de los organismos públicos, y estas tareas, digamos, de fiscalización, de supervisión, que le permiten ejercer una facultad no solo reglamentaria, sino que una facultad política, ¿no? El gobernador puede contribuir decisivamente a la transparencia, ¿no? También la ley le faculta expresamente más bien le impone la función de velar por el cumplimiento de las normas de probidad. Eso, digamos, ampliamente, ¿no? Yo lo considero eso una herramienta política fundamental, ejercida con independencia, ejercida obviamente con transparencia, con integridad. Yo creo, digamos, que es una herramienta política que puede ayudar mucho en la región. Y tiene también facultades, sobre todo en el proceso ya sancionatorio, digamos, de promulgación de todos los instrumentos del ordenamiento territorial, de los planes reguladores comunales, intercomunales, zonas metropolitanas, en fin, tiene, digamos, en ese sentido, en definitiva, el ordenamiento urbano, digamos, ¿no?
una facultad importante el gobernador. Todos sabemos, digamos, que en definitiva el espacio público, el destino de suelos, digamos, es uno de los conflictos que hoy día tenemos, en que nos falta claridad, falta carácter, falta voluntad, porque aquí de todo se ha querido hacer un mercado, ¿no? Donde lo que prima, digamos, es la mayor rentabilidad, y termina disponiendo y ordenando el que obtiene la mayor renta. Esa es la opinión que tengo yo, digamos, de observar nomás, digamos, cómo la presión sobre parques, sobre espacios recreativos, la actividad inmobiliaria, en fin, genera eso todo un conflicto permanente, digamos, y forma parte del área de los conflictos socioambientales. En esta región, digamos, es la región que lidera los conflictos socioambientales. Tiene también una atribución para, desde luego, proponer las políticas de desarrollo de la región en las distintas áreas, obviamente considerando los planes de desarrollo de las comunas y considerándolos a efectos de darle, ¿no es cierto?, la debida coherencia y articulación o concatenación. No tiene facultades, hay unas 15 atribuciones, competencias que le transfirió el gobierno, porque la ley le permite al Poder Ejecutivo luego de oficio ir transfiriendo competencias, pero también pasado un plazo, el gobernador va a pedir, con el apoyo del gobierno regional, obviamente, del Consejo Regional, va a poder pedir otras competencias, porque hasta ahora, digamos, son pocas en materia de vivienda, de urbanismo, a mi juicio, transporte. Yo creo que todavía son pocas las atribuciones que tiene, o claramente insuficientes. Porque va a tener en paralelo, ¿no es cierto?, o al frente, va a tener a un gobernador, a un delegado, así se llama, un delegado presidencial regional, que va a continuar con un área de atribuciones en el gobierno interior, en la seguridad pública, es decir, la relación con las policías, también en situaciones de catástrofe o desastre naturales, también tiene obviamente, va a seguir teniendo una relación con todo lo que es los servicios dependientes de la Administración Central del Estado. Los Ceremi. Los Ceremi, concretamente, va a proponer la terna de los Ceremi. Eso yo creo que eso debiera haber sido una facultad al menos de proponer la terna. Yo creo que eso debiera haberle correspondido a los gobernadores. Pero en fin, todos sabemos que aquí este es un proceso, ¿no es cierto?, en que se están tironeando la fronda, digo yo, a la fronda centralista, que es bien transversal, sí, que está presente, digamos, me atrevería a decir, en casi todas las coaliciones políticas, por distintas razones, digamos. Unos dicen que las regiones no tienen la idoneidad profesional, no tienen la madurez, no tienen la responsabilidad, entonces siempre hay excusas. Pero yo lo que quería, digamos, detenerme para terminar con este punto es que es una autoridad política que tiene independencia respecto del gobierno de turno, pero no solo del gobierno de turno, porque también va a tener independencia respecto de los parlamentarios o respecto de otras instancias de poder. ¿Por qué? Porque tiene una fuente de legitimación propia, es decir, tiene votación propia. Y eso genera, digamos, una independencia. Ya no tiene que estar mirando la cara del senador, digamos, o del partido político, digamos, también de la coalición de gobierno, porque yo creo que ahí los intendentes se ven atrapados, digamos, ¿no? Los actuales intendentes, ¿para qué decir, digamos, los gobernadores a nivel de las provincias que hay hasta el día de hoy?
Y entonces el gobernador va a tener también una iniciativa política y va a poder poner en ejecución su voluntad, su iniciativa política, con las organizaciones, pudiendo llevar adelante entonces el proceso. Yo me propongo crear, por ejemplo, un observatorio regional de probidad y eficiencia pública. Yo creo que la región necesita eso. Yo creo que el sistema político necesita eso, digamos, de modo que haya una transparencia activa en el sentido de que es el propio gobierno regional el que crea un órgano independiente, plural, el que le entrega a la ciudadanía, con la regularidad, ¿no es cierto?, que sea del caso, la trazabilidad de la decisión pública, de la asignación de recursos, de la adjudicación de bienes públicos, en fin, de dinero público. Y yo veo, digamos, que hay aquí una posibilidad, pero una posibilidad que todavía está, que va a requerir todavía de un camino pendiente. Eso era Sergio. Foy, Sotero. Mira, permiso, Foy. Mira, nosotros como Casa Quintil estamos muy ligados a organismos de base, ¿no? Fundamentalmente, con ollas comunes, juntas de vecinos. Excepcionalmente, nos juntamos con gente como tú, ¿no? Y, claro, con superestrellas le decimos de repente, ¿no? Los gobernadores, intendentes, candidatos. Pero hoy día las circunstancias lo requieren así, ¿no? Bueno, pero no todas tienen luz propia. Sí. Con lo de superestrella, digo yo, digamos. No, sí. No tenemos luz propia. Sí, cuesta en esta democracia, en esta república, ¿no? Por lo mismo que hacías tú por las frondas, ¿no? De repente, ¿no? Y el tironeo, el chaqueteo, ¿no? El serrucho que funciona por todas partes, ¿no? Bueno, nosotros estábamos muy interesados en un momento, como Casa Quintil, antes de la explosión social, ¿no? En el tema de las 40 horas. Y ahí discutir un proyecto que ahí está algunas parlamentarias estaban impulsando, y por ahí llegamos a alguien en la Universidad de Valparaíso que está también impulsando algunos temas de discusión sobre temas laborales, ¿no? Y era la profesora Daniela Marci, ¿eh? Sí, sí. Es profesora del Derecho del Trabajo. Profesora de Derecho del Trabajo, sí. Claro, y yo me encontré con la sorpresa que ella está reeditando y presentando un libro que se llama Estudio Crítico, la huelga en Chile. Ah, que era como la memoria de don Arnoldo Camus. Arnoldo Camus. Entonces, eso me impresionó mucho porque yo fui compañero de curso de David Camus en la Universidad de Arquitecto, y él falleció como internacionalista en Nicaragua, ¿no? Que tampoco yo me imaginé que él iba a tener todos estos caminos. Bueno, y en la presentación de ese libro, que fue muy valorado y todavía es muy valorado por algunos académicos de la Universidad Diego Portales, como textos para el estudio y el desarrollo de la jurídica chilena de huelga. Ugarte presentó el libro, Ugarte, José Manuel Ugarte creo que se llama. Y tú hiciste una presentación ahí muy sentida, ¿no? Entonces, después, yo no conocía conocía a Daúd Camus, pero no conocía al otro hermano, pero ahí supe quién era, ¿no? Alguien que estuvo muy cerca del Che Guevara, de Arnoldo, de los helenos, ¿ah? La parte guerrillera del Partido Socialista de aquella época, y que la peleó hasta el final con Allende, allá en La Legua, y tiene toda una historia, y por ahí fue asesinado, ¿no? Entonces, con el sentimiento que tú planteaste en eso, después me preguntaba, el mismo Aldo Valle que se presenta a gobernador y se va a encontrar con problemas como que tenemos una alta cesantía, 10,6%, ¿ah? Que existe aumentado los campamentos, más del 74% decía un techo para Chile, ¿no?
En Valparaíso, en la región de Valparaíso, estuvo una ameba a los campamentos, ¿no? De Valparaíso, más de 5.000 familias, a Viña, más de 5.000 familias, y ahora está ocupando Quilpué y está ocupando Villa Alemana. Es todo un problema muy grande, ¿no? Entonces, tú señalabas, por ejemplo, que una de las atribuciones que puede tomar el gobernador es el tema del ordenamiento territorial, que nosotros como arquitectos siempre hemos discutido y que ha habido un abandono del Estado respecto a eso. Y en Valparaíso, en la región de Valparaíso, está el tema ese, ¿no?, de la vivienda, que es un problema estructural, y está el tema del borde costero también, que es un tema importante. Y tiene que ver eso también con los instrumentos de fomento. Instrumentos de fomento, digamos. ¿Cómo piensas tomar tú todos esos problemas, ¿no? Con ese sentimiento de la presentación de ese libro y hoy día con esos conflictos que tenemos, ¿no? Bueno, uno a veces puede ser austero, discreto, ¿no? En expresar también lo que puedan ser sus motivaciones más íntimas, ¿no? Sus convicciones, incluso. Y a ti te puede llamar la atención, digamos, pero para mí era un momento muy significativo que en la Escuela de Derecho, en la Universidad de Valparaíso, se rescatara una obra de una persona que fue de verdad un valor intelectual, ¿no? Pero también militante, y que se rescatara, por así decir, también una contribución. Dicen que es el mejor estudio de la huelga en Chile, ¿no? De que da cuenta, digamos, la literatura especializada en derecho del trabajo. Y los dos profesores que estuvieron ahí son profesores también muy acreditados, ¿no? Desde luego la Daniela y José Luis, creo que es José Luis Ugarte. Sí. Y entonces para mí era un motivo, digamos, también de emoción, porque yo me siento vinculado a esa historia de quienes en ese tiempo, ¿no?, padecieron los horrores de una dictadura siniestra, sin ninguna contemplación, porque en el caso yo creo que de Arnoldo Camus, no sé, fue un acto, digamos, simplemente de homicidio, digamos, no tiene otro nombre, digamos, ¿no? Con alevosía, así es, premeditación, ¿no? A veces uno diría sin haber para qué, digamos, ¿no? Bueno, pero en fin. Y la conciencia política, me parece a mí que uno debe, bueno, siempre tratar de ponerla en juego, y yo creo que aquí hay una oportunidad a mí me conmueve mucho, les digo sinceramente, digamos, que tengamos los campamentos más amplios. Perdonen que se los diga así, pero yo he ido a Manuel Busto y al otro, digamos, que tiene también un nombre muy querido del pueblo de Chile, ¿no? Y que me olvido ahora. Gabriela Mistral era el otro, ¿no? Sí, no, de este animador de la televisión, que murió Sí, el que está en Santos arriba, sí, el campamento. En el avión de la FACH que se cayó en Camiroaga, Juan Fernández, Camiroaga. Y entonces yo siempre pienso, y yo tengo esta imagen, digamos, cómo se educa un niño, cómo crece un niño, que no tiene una habitación privada, que no tiene una luz con la que alumbrarse para seguir estudiando cuando cae la noche. Yo siempre pienso esas cosas, digamos. Y entonces un objetivo para mí, digamos, sería contribuir a que tuviéramos un plan acelerado
de construcción de vivienda, de búsqueda de solución habitacional. Yo pienso que Valparaíso debiera ser redensificado poblacionalmente, digamos, porque Valparaíso ha sido despoblado. Creo que hay buenas razones, he escuchado yo a algunos arquitectos, el construir en la ciudad, digamos, aprovechando, por ejemplo, la estructura urbana, digamos, de saneamiento, de alcantarillado que ya tienen, digamos, las ciudades, en fin. En eso, obviamente, que voy a pedir ayuda y voy a escuchar mucho, pero yo creo que a todos debiera darnos vergüenza, ¿no es cierto?, ser campeones en campamento, digamos, ¿eh? Ser campeones en familias, digamos, que no tienen un techo como corresponde, un barrio, una calle, ¿no? Yo siempre me recuerdo, hace muchos años, mirando nomás las noticias, era una entrega de viviendas que se hacía y una mujer dijo, muy agradecida de haber recibido ese día las llaves, pero ella dijo, ahora me van a poder enviar una carta. ¿Ah? Como diciendo, ahora voy a tener una casa con un número, con una calle, digamos. De verdad que la imagen la encontré, digamos, muy estremecedora desde el punto de vista humano. Y así como eso, uno puede ayudar, a veces significativamente. Yo en la universidad también tuve la oportunidad de ayudar como rector muchas veces. Establecimos becas, por ejemplo, donde muchas veces los abogados decían, no se puede, rector, porque la ley, el decreto, la Contraloría, el dictamen, todo basta, que le buscamos y creamos, digamos, un beneficio casi siempre para madres y padres desesperados porque sus hijos no podían, porque ellos no podían pagar, digamos, porque antes de la gratuidad aquí, hasta en las universidades públicas, hasta en las universidades estatales había que pagar, digamos. Y la idea, digamos, también lo que se interpretaba era que el rector no podía, digamos, hacer condonaciones, digamos, ni eximir del pago, porque eran, en definitiva, obligaciones de carácter legal, pública. El rector no tenía atribuciones, pero en fin, siempre fuimos buscando soluciones. Les digo esto porque no es... la relación que tú haces, digamos, entre lo que señalé en la presentación del libro de Arnoldo Camus y que yo de luego haya hecho este cambio, digamos, de giro, ¿no? A mí por lo menos me hace sentido y me ha hecho siempre sentido, digamos, ¿no? No me muevo por cosas distintas, digamos, porque tengo una pertenencia también social, una pertenencia política. Mi madre fue guardacruces de ferrocarriles durante 38 años. Yo viví siempre en las casas de esas que quedaban al final del andén, digamos, de la estación, ¿eh? De la estación de ferrocarril. Y mis padres me transmitieron valores, digamos, de compromiso. Y por eso estoy ahora aquí también, porque ustedes comprenderán, digamos, que ya después de pasado un tiempo, de hecho una carrera, digamos, uno puede, digamos, perfectamente decir, oye, ya, en fin, hay otras cosas que me fascina hacer, digamos, me gusta la sala de clase, en fin, me gusta la universidad como institución, pero el país está viviendo un momento, yo creo, importante, que me habría sentido más incómodo si no me hubiese atrevido a tomar este desafío, porque no es fácil, ¿no? El momento es complicado con la política, con los candidatos en general, digamos, ¿no? La sociedad tiene mucha desconfianza, explicablemente, digo yo, explicablemente. Quisiera interrumpirte un poco. Mira, yo en mi presentación no lo dije un poco a propósito, pero lo que plantea el Sotero efectivamente tiene su razón, en el sentido de que tú en la época dura, trabajamos palmo a palmo en el mundo de los trabajadores.
O sea, en las negociaciones colectivas, en la construcción de sindicatos. Aldo Valle fue, o sea, lo que pasó con a lo mejor con esto de el libro que se pudo explicar en lo que plantea Sotero, bueno, tiene sus motivos. Es una cuestión humanista, digamos, de lo que son propias las luchas de los trabajadores. Pero sin embargo, hoy día la Constitución nos impide avanzar más en lo que tú estás planteando. Bueno, ¿cómo vamos a resolver el tema? Porque en el fondo va a quedar una gran pelea para que esta nueva idea de gobernador, hacerla posible, de gobernador regional, sin que intervenga el Estado de la manera que lo hace. ¿Quién gobierna a los Ceremi, por ejemplo? ¿Son parte también de las atribuciones del gobierno regional? ¿O hay partes que no son compartidas? No, yo creo que no, porque la relación desde el punto de vista administrativo, político, van a seguir siendo parte del gobierno central. Lo que sí se va a dar, digamos, es que el gobernador regional va a tener una atribución de asignación de recursos, de diseño de proyectos, de objetivos de política regional, que le va a permitir una injerencia y que puede llegar a ser una injerencia. Es que hoy día tú tienes recursos para eso en el gobierno regional, que lo están ocupando para la pandemia, etcétera, pero hay alrededor de 80.000 millones anuales para eso. ¿Es lo mismo que se necesita o hay que pelear por una torreja más grande, digamos? Sí, y yo creo que hay que pelear por más, obviamente, en la ley de rentas regionales, que el proyecto que ingresó el gobierno, el actual gobierno, que lo ingresó en septiembre del 2020, es un proyecto muy, muy precario, digamos, deslavado, insuficiente. Y yo creo que no va a salir igual. Es muy difícil que salga igual porque es más bien regresivo en cuanto a la autonomía de los gobiernos regionales y no aporta ningún recurso adicional. Pero hay otros instrumentos sectoriales que van a tener que ir pasando, digamos, a los gobiernos regionales. ¿Y por qué? Porque los gobernadores van a poder poner condiciones a los gobiernos regionales. Y en la medida en que esas condiciones hagan imposible cumplimiento de metas para el gobierno central, se va a tener que producir ahí un acercamiento, digamos, un acuerdo para, en definitiva, ir, probablemente esté así en el diseño, gradualmente haciendo, digamos, del gobernador regional una figura política con más atribuciones en las distintas materias. Yo creo, digamos, que todas las regiones van a tener esta misma dificultad, independientemente del signo político del gobernador, ¿no? Porque van a querer llevar adelante ciertos objetivos y se van a encontrar, digamos, con que dependen del beneplácito del MOP o del Serviu. Entonces, las atribuciones del Serviu, las atribuciones del MOP y hay atribuciones del Ministerio de Transporte que van a tener que pasar a los gobiernos regionales, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que los gobernadores regionales van a tener que convertirse en algo así como agitadores institucionales, ¿no? De la descentralización verdadera, digamos, de la descentralización política. Lo digo así, la expresión puede ser adecuada. Agitadores institucionales, porque obviamente los gobernadores van a ser autoridades públicas que van a actuar de conformidad a la ley, pero van a tener atribuciones para poner condiciones de cara, digamos, al gobierno central. Bueno. Sobre el tema que hemos tocado, ¿no? El tema de los campamentos y el tema del reordenamiento territorial, ¿no? Hay toda una inquietud de eso. Estamos claros que
es un problema menos grande. Hay una pregunta que llega en un chat, no sé si lo ven ustedes por ahí, si en el camino la solución de ese problema se pensaría en crear inmobiliarias, una inmobiliaria popular o alguna inmobiliaria por parte del Estado, porque tú has hablado, yo he visto en las redes sociales de haber algunas mesas de trabajo, ¿no? También preguntan si se va a reflotar o sea la industrialización de la vivienda, como fue la KPD aquí en la región para el terremoto del 71, creo que fue aquí que... ¿Se han visto algunas ideas dentro de tu equipo de trabajo? Yo no descarto ninguna de las dos que se han señalado por el chat. A mí lo que yo he planteado, digamos, y que también se lo he escuchado a otros candidatos, es que el Estado va a tener que, y el gobierno regional en este caso, por lo menos yo me lo propongo así, digamos, aquí hay que crear algo así como un banco público de suelo, ¿no? Que esté destinado exclusivamente a la construcción de vivienda social, porque aquí uno de los problemas es que se especula desde luego con la propiedad inmueble y al Estado se le hace muy difícil, si tiene que construir 5.000 viviendas, digamos, ustedes comprenderán, digamos, adquirir terreno para 5.000 viviendas y el particular pone su precio donde no tiene límite. Bueno, eso es parte, creo yo, de los obstáculos difíciles. Pero yo creo que el Estado puede perfectamente, mire, las Fuerzas Armadas tienen terrenos disponibles. Perdona que te interrumpa, parece que tú vas al mismo punto. Ayer a nivel nacional salió una carta que le hicieron llegar al ministro de la Vivienda y elaborada por la presidenta nacional del Colegio de Arquitectos, Jadil, en conjunto con Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura, donde plantean para crear este banco de suelos, pero en particular que el Estado o las Fuerzas Armadas entreguen gratuitamente al serbio para construir viviendas dignas los suelos que son en desuso por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? De las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Es una carta pública que salió ayer, ¿no? No la vi. No la vi, pero yo creo que aquí yo he visto tres fuentes, digamos, por donde podría constituirse ese banco de suelo. Uno es que Bienes Nacionales tiene terreno, que era afecto para la vivienda social. Luego, las Fuerzas Armadas tienen terreno. Mire, por último, usted puede compensar a las Fuerzas Armadas, darle terreno en otra parte. Sí. ¿Por qué va a tener que ser ahí justamente donde sirven para construir vivienda social? Si para las Fuerzas Armadas esos terrenos pueden ser otros también, digamos, ya. O bueno, disponer también por la autoridad política como corresponde, si esos terrenos son públicos, no son terrenos corporativos. Las Fuerzas Armadas no pueden actuar corporativamente a propósito de la propiedad inmueble y ante la necesidad de atender una función social. Y lo otro es que yo creo también que debiera regularse la posibilidad de adquirir con una indemnización que en unos rangos que establezca la ley, en el caso, digamos, de propiedad particular, digamos, que pasa largo tiempo, digamos, sin tener ninguna utilidad. Y cuando el Estado urbaniza, cuando el Estado quiere llevar adelante, digamos, un proyecto, eso sube significativamente de valor. Bueno, que haya un procedimiento en que el Estado no quede, digamos, en la indefensión frente al precio y a la determinación del precio. Entonces, yo digo maneras, digamos, respetuosas del derecho de propiedad, sino yo no estoy diciendo que se le expropie, digamos, simplemente a un precio vil, digamos, o sin precio. No estoy hablando de estatizar el suelo, pero que el Estado, digamos, con lo que dispone pueda comprar, digamos, y no se vea expuesto a que le dice, no, es que son 2 veces más, digamos, o 3 veces más. Que la ley permita, digamos, actuar a los servicios públicos en ese caso. ¿Por qué? Porque a veces, ¿sabe lo que ocurre? Que la posición de poder de un particular
hace que incluso haya suelos, digamos, que están fuera del mercado y no contribuyen entonces a la libre circulación de los bienes. Y entonces no es desde el punto de vista económico, digamos, ¿no? Ni siquiera coherente, digamos, con el modelo, por así decir, más liberal, ¿no es cierto?, de entender la propiedad. Con esas tres fuentes, digo yo, digamos, avanzar, porque, bueno, los efectos, digamos, de que las ciudades se vayan rodeando de una vivienda, ¿no es cierto?, tan irregular, tan desprovista, me parece a mí, digamos, que debe ser un problema público, una prioridad, debe ser una prioridad. Yo digo, de las urgencias sociales que tiene la región, la vivienda es. Yo voy a tener ahora, más rato, ¿cómo se llaman estos? Facebook Live. Facebook Live. Claro, con María Medina y Carolina Rojas, que son dirigentes de allá de Manuel Bustos. Y con otra persona más, digamos, que es candidata a concejal, que trabajó mucho tiempo en Servio y conoce bien, digamos, los instrumentos, en fin. De modo que el tema de conversación va a ser la vivienda. Lo vamos a hacer a las 8. Yo tengo estos Facebook que se llaman La Política Sin Show. Ironizando, digamos, ironizando un poco respecto de los matinales y todas estas cosas, digamos, en que ahora los animan políticos, digamos, es un cambio cultural que hemos tenido en el país, digamos, porque antes había artistas, ahora hay políticos, digamos, en los matinales. Ya. Entonces también las preguntas que vienen por chat tocan el tema de la vivienda y tocan el tema de los derechos. Entonces, la nueva constitución, la gran aspiración que sea una constitución que recoja muchos derechos, ¿no? Yo me acuerdo que en la escuela de arquitectura había un profesor que se llama, un médico, ¿no? El doctor García Tello. No era arquitecto, pero él levantó la idea de la ecología urbana, fue pionero en esa política. Hoy día el tema del medio ambiente es más común. Y planteó en esa época, yo estoy hablando del año 65, 66, el derecho a la vivienda. O sea que la vivienda es un derecho de todo ser humano, lo plantea en esa época. Pero con mayor profundidad de lo que se haya planteado en los tiempos de Eduardo Frei Montalva y el presidente Salvador Allende, ¿no? Después, indudablemente, ya dejó de ser un derecho y pasó a ser un bien según los recursos de cada ciudadano, ¿no? Se supone que en la nueva constitución eso va a ser incorporado dentro de un conjunto de derechos, ¿no? La vivienda, la salud, la educación. ¿Tú cómo? Porque por ahí van unas preguntas que hicieron en los chats, ¿no? En esa labor de gobernador, si bien seguramente no va a ser una gobernación o una región de derechos todavía, hasta que salga, pero como tú bien señalabas que vas a tener alguna iniciativa política como gobernador. En alguna conversación decías, por ejemplo, que los estudiantes no tenían derecho a participar, pero tú le buscaste por aquí y por allá hasta que le diste derecho a participación a los estudiantes. Esa gestión, ¿cómo la ves tú, digamos, para enfrentar estos grandes problemas, problemas de la cesantía, de la vivienda, problemas de la salud, que son como más o menos típicos en la situación en estos momentos, ¿no? Bueno, yo obviamente pienso que nosotros tenemos que avanzar hacia un Estado social de derechos, a un Estado social y democrático de derechos, que es la fórmula europea en realidad, ¿no? De la socialdemocracia o del socialismo democrático. Claramente no desde la Segunda Guerra Mundial, tal vez sin embargo, la primera constitución en ese sentido es la constitución alemana, la constitución de Weimar de 1919, digamos, obviamente anterior a la Segunda Guerra, pero el estado de bienestar se consolida
en un gran acuerdo histórico entre el social cristianismo, digamos, y la socialdemocracia, como un Estado social y democrático de derecho. La mayoría de ellos se ha mantenido fiel porque han habido cambios, obviamente, en las relaciones económicas, pero en general los estados europeos que fueron, ¿no es cierto?, dirigidos por largo tiempo, ya sea por las coaliciones del social cristianismo o de la socialdemocracia, yo creo que sigue siendo la fórmula para mí, digamos, de lograr que el bienestar y esas condiciones de la dignidad humana. Porque cuando usted dice que la vivienda es un derecho, yo estoy diciendo que ningún niño, que ninguna niña, que ningún joven, por el hecho de haber nacido, ¿no es cierto?, en una cuna más modesta, no tiene derecho a una vivienda. Por eso creo que es un derecho. Porque cómo se educa, cómo decimos que tenemos la familia primero, digamos, ¿no?, la persona humana antes que nada, digamos. Hay una contradicción en la Constitución de 1980 porque dice que la persona, el Estado está al servicio de la persona humana. No, la Constitución de 1980, para ser verdadera, tendría que decir que el Estado está al servicio del mercado humano, no de la persona humana, porque eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y pone en otra frase, bueno, porque claro, es más convocante, ¿no es cierto? Es más legitimador, digamos. Es más persuasivo decir que se está pensando sobre todo en la libertad, digamos, y en que el Estado no atropelle a la persona humana, digamos. Pero la verdad es que al poner eso mismo, lo que se hace es que el poder privado atropella a la persona humana, que puede ser tan terrible como que el Estado atropella a la persona humana, según mi manera de pensar. Y entonces el derecho a la vivienda debe estar establecido como una garantía del Estado, una garantía del Estado. Mire, existen distintas fórmulas, digamos, desde formas incluso de propiedad colectiva, digamos, de propiedad pública con datos, digamos, de largo tiempo, incluso transmisibles, digamos, ¿no? Hay varios países, digamos, capitalistas de Europa, digamos, que tienen fórmulas como esa. Y entonces la vivienda debe ser un derecho social porque es una condición para que usted tenga, obviamente, una población educada, ¿no? Para que usted tenga una población, una ciudadanía más activa, ¿no?, más comprometida con las instituciones, que valore las instituciones, que se reconozca en la sociedad como parte, ¿no es cierto?, de una comunidad humana. Bueno, si usted, digamos, lo condena a los extramuros de la ciudad, digamos, y a condiciones que son inaceptables, intolerables, bueno, esa persona no va a tener pertenencia, sentido de pertenencia con la sociedad, con el país, con la ciudad. Cuando la gente dice, oye, mira cómo ocurre eso, se pinta todo, bueno, son muchos jóvenes, digamos, que tienen poco en común con la sociedad, ninguna pertenencia simbólica, cultural, en fin. Entonces, la vivienda es un derecho, como la educación es un derecho. Los seres humanos nacemos dos veces. Nacemos como especie biológica y nacemos como sujetos socioculturales. Y en ese nacimiento, la sociedad, el Estado, las instituciones tienen una responsabilidad. Por eso yo creo que eso es un derecho. Y luego la pregunta de, ¿y usted como gobernador, qué puede hacer? Yo creo que mucho. ¿Por qué? Porque en la medida en que va a ser una autoridad política independiente, es una autoridad que no
no se va a tener que quedar callada cuando le den un presupuesto miserable. Es una autoridad que no va a tener que guardar silencio cuando le dé una orden el ministro o cuando tenga una diferencia con el presidente de la República, porque no va a depender de la confianza ni del ministro ni del presidente de la República. Pero igual el sistema político imperante, con la constitución de hoy día, si no hay cambios fundamentales en el rol del Estado, tomando en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, es imposible aplicar lo que tú estás planteando, porque el Estado neoliberal lo toma todo. Lo toma todo. Entonces, pero la Constitución tiene que superar el Estado neoliberal, que si no valió la pena. Una consulta también respecto. Es un hecho que este sistema neoliberal ha transformado al ser humano de sujeto en objeto de la política, ¿no? Y de su diario vivir y de las instituciones en general, donde más se ve en el tema de la salud, ¿no es cierto?, donde el paciente solo tiene una validez si es portador de ganancia y de plusvalía, digamos. No solamente de enfermedad, sino que esa enfermedad y el tratamiento significa una ganancia para la institución. Si no, no es considerado como paciente. O sea, eso es el principio del GES, digamos, y de algunas otras medidas que se han tomado en salud desde el año 1980 hasta ahora, digamos. Entonces, la pregunta al gobernador es, como persona, como gobernador, independiente de las atribuciones que tiene, ¿cómo piensa transformar al 1.800.000 personas a quienes va a representar y dirigir, o representar más bien, de volver a transformarlos en sujetos? O sea, ¿cómo va a ser cómo has pensado tú el mecanismo de la participación en este mare magnum de problemas irresueltos que la pandemia y el estallido social han puesto tan de relieve en ciudades tan caricaturescas como Valparaíso y Viña del Mar, ¿no es cierto? Donde Viña del Mar, al igual que Santiago, ¿no es cierto?, tiene sectores que son de extrema riqueza, que están escondidos entre bosques y otros lados, ¿no es cierto?, y tiene situaciones de extrema pobreza en que se han transformado el centro de las ciudades, ¿no es cierto?, con los vendedores ambulantes, con los niños de la calle, y esta entelequia que tiene Chile, que se llama Sename, ¿no es cierto?, que por un lado se le saca en cara que es una especie de campo de concentración de niños, pero que sin embargo tiene 4.000 niños en lista de espera, ¿no? Entonces, que es una sociedad fracturada, es una sociedad minimizada en cuanto a la dignidad del ser humano y la dignidad de la vida, que es lo que has planteado tú en toda la exposición que has hecho hoy día. Entonces, sin esperar los cambios institucionales, sin esperar los cambios legales, que muchas veces se transforma también en la coartada para no hacer muchas cosas, digamos. ¿Qué has pensado tú? ¿Cómo puedes darle curso a esta necesidad, digamos? Sí, yo creo que una condición para llevar adelante la transformación democrática que se necesita es contar con las organizaciones sociales. Yo creo que un gobernador por sí mismo, con las atribuciones, por mucho que conozca el derecho, digamos, por mucho que conozca las leyes, si no tiene detrás, digamos, una fuerza social que yo creo que tenemos que también convertir en unidad política. Yo no renuncio, digamos, a la idea de que finalmente encontremos unos mínimos comunes que nos permitan, obviamente, también convivir con diferencia, pero unos mínimos comunes en que
tengamos la posibilidad de avanzar a una transformación democrática sustantiva, porque eso es lo que necesita Chile. Chile, aquí hay sectores, digamos, que son algo empingorotados socialmente, económicamente, pero que tienen una reflexión, a mi juicio, muy, muy pobre, ¿no? Muy carente de la situación del país. Aquí hoy día Chile viene viviendo desde hace ya, me atrevería a decir, una década, ¿no? Dos procesos. Un proceso de deterioro socionormativo que en paralelo a otro proceso, a un proceso sociopolítico, ¿no? Ese deterioro socionormativo, bueno, se expresa en esas periferias, digamos, de la jurisdicción del Estado, ¿no? En que la policía no llega, en que se producen transacciones, digamos, al margen del derecho y de las buenas costumbres, ¿no? En que toman protagonismo, digamos, asociaciones ilícitas, ¿no? El Estado, por así decir, es reducido a una mínima expresión. Y si en paralelo, ¿no es cierto?, usted hizo languidecer la organización social, y entonces la vulnerabilidad social queda expuesta, digamos, al microtráfico, al narcotráfico, al crimen organizado. Eso lo estamos viviendo. Luego hay otros procesos, tal vez no tan intensos ni peligrosos como eso, pero otros procesos de ruptura simbólica, cultural. Se expresa en la música, se expresa en las incivilidades, digamos, ¿no? Se expresa en el lenguaje. Y ese proceso de deterioro socionormativo, bueno, puede llegar a ser irreversible en un momento. Y hay otro proceso, digamos, que tal vez en el que nosotros estamos, digamos, que es un proceso sociopolítico en que queremos nosotros llevar adelante cambios significativos, y entonces la movilización social deriva en una necesidad, ¿no es cierto?, de convocar a un plebiscito para tener una nueva constitución, cosa que antes, ¿no es cierto?, decía, no, pero ¿cómo se le ocurre querer hacer una nueva constitución? ¿Qué les pasó, ¿no es cierto? Están fumando opio. Esa expresión hizo fama. Y entonces estamos tratando de decir, oye, hagámoslo por aquí, este esfuerzo, y yo a veces me pregunto quién va a llegar primero a la meta, digamos, si el deterioro socionormativo o el proceso sociopolítico, que se traduce en instituciones, ¿no es cierto?, en una convención constitucional, paritaria, en la elección de gobernadores, en democratizar más, digamos, el país, en fin. Y por lo mismo yo creo que tenemos que ser capaces, entonces, de liderazgos que transformen en unidad política esa gran mayoría social que está presente, sin duda, digamos, en las organizaciones. Y eso me parece a mí que si se produce una articulación, puede ser una fuerza incontrarrestable, ¿no? Una fuerza, digamos, que no se la pueda contener ni contener ahí, digamos, en los márgenes. Entonces, yo que la verdad es que quiero ser parte de eso, digamos, no, yo no voy a ir a ocupar un cargo administrativo, digamos, porque yo ya he ocupado cargos, digamos. ¿Para qué voy a ir a ocupar cargos, digamos? Sí. El proyecto es otro. Pero claro, con sagacidad, digamos, con la madurez, ¿no es cierto?, con la sensatez que va ganando en la vida uno, digamos. Pero lo que tenemos que hacer, digamos, es constituir, ampliar la base de sustentación social, política, cultural e intelectual, digamos, de un gran proyecto de cambio en el país. Y por eso a mí me atrajo también esto, porque este no es un cargo dependiente, digamos. O sea, yo no iba a hacer
yo no iba a ser el intendente de una coalición política, o de un partido político. Yo no voy a hacer eso. Yo no iba a depender de la confianza exclusiva del presidente de la República, no, voy a otra cosa. Yo puedo articularme con las organizaciones sociales, no sé, yo me voy a reunir, no sé, regularmente con todas las uniones comunales de juntas de vecinos. Yo voy a buscar alguna fórmula, digamos, de modo que podamos tener a nivel de la región o a nivel de la provincia, digamos, un gran consejo de uniones comunales de juntas de vecinos. Y tenemos que trabajar con las 50 asociaciones de fútbol amateur, no sé, estoy pensando, digamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar estos dos procesos que digo yo, digamos, que están disputando cuál llega primero. Ojalá que lleguemos nosotros, digamos, ¿eh? Con las respuestas, con lo que nos permita restablecer, obviamente, ¿no? Esperanza, optimismo, confianza pública, porque hemos perdido la confianza pública, explicablemente también. No es irracional que hayamos perdido la confianza, no, es racional que hayamos perdido la confianza pública. Hay que darle paso a la industria regional con mucha fuerza. Falta nacionalismo en eso, porque todo lo tiene que ver el neoliberalismo, todo lo controla. Entonces, aquí falta audacia de parte también de los mismos empresarios para romper también ese círculo. Por ejemplo, ¿no? No podemos seguir con la misma matriz productiva nosotros. Claro. No podemos seguir. Y al sector privado también hay que decirle, oye, si no es que el Estado tenga que hacer las cosas, pero queremos que hagan ciertas cosas, estarán los incentivos, digamos, estarán las reglas claras, pero necesitamos desarrollar, agregar valor, pues necesitamos agregar valor, pues. No podemos seguir con la productividad, digamos, de los años 70 o de los años 60. Muy bien, pues. Agradecemos a nuestro gran invitado por su presencia, ¿no es cierto? Aldo Valle, candidato a gobernador, ex rector de la Universidad de Valparaíso. Agradecemos a Sergio Rojas y Sotero Apaolaza de Casa Quintil por esta buena conversación donde quedó bien en claro, ¿no es cierto?, cuál es la postura de Aldo frente a los problemas que hay, pero también frente a un futuro. O sea, que estamos en una situación de extrema crisis, ¿ya? Pero toda crisis significa dos cosas. Una, que es la amenaza que estamos viviendo hoy en día, pero también la oportunidad, ¿no es cierto?, que se expresó ahora también al final, ¿no? Así que saludo a Aldo, le deseo todo tipo de éxitos y nuestro apoyo, si es que lo necesita y se acuerda de nosotros. Muchas gracias. Somos una asociación comunitaria sin fines de lucro. Aquí hay mucha gente que estamos trabajando porque amamos a Valparaíso. Yo a las 9 ahora me pongo mi camiseta y mi gorrito y voy con la bandera, voy a ver el partido de Santiago Wanderers. Así que agradecemos. Aunque sea por Zoom. Aunque sea por Zoom. Y a mí me salva porque yo digo, me gusta el Wander aunque gane. Así que... Bueno, muchas gracias por la conversación. Me sentí muy, muy cómodo, muy cercano. No siempre uno experimenta esa afinidad de hablar como compartiendo unos significados que no tienen que ser explícitos, digamos, unos impulsos que no tienen que ponerse de manifiesto, pero que uno los siente, que están, digamos. Eso me pasó con ustedes, sinceramente. Agradecemos eso. Muchas gracias. Nosotros también sentimos eso, sentimos parte de nuestro presente, digamos. Y por eso que ojalá podamos compartir el futuro también. Desde luego. Hasta una nueva oportunidad. Muy bien.